El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?». Pero él se dio vuelta y les respondió: y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él respondió: «Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos». Jesús le respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, muchas veces pasa que con este Evangelio se quedan pensando en estos casos que el Señor se encuentra en su camino, ¿no? Mientras iba caminando, después de haber tenido una negativa a la cual Santiago y Juan reaccionan mal, porque era lógico, Samaria era enemiga de Jerusalén. Entonces cualquier forastero que quería pasar y hacer noche ahí para seguir camino a Jerusalén, obviamente que no iba a ser bien recibido porque es la rivalidad propia, ¿no? No sé qué esperaban, porque a veces uno no se reconcilia con la realidad. Pero fíjense, entre los 12 elegidos del Señor, también la libertad con la cual el Señor elige estos sentimientos para nada cristianos. ¿Querés que hagamos caer fuego del cielo? Como no me reciben, le prendo fuego a la ciudad. Y Jesús los reprende, que ahí justo me perdí del texto. Jesús los reprendió. Paciencia que tenía que tener Jesús, como cuando les enseñaba que había que ser servidores y cuando se daba vuelta ellos estaban discutiendo a ver quién iba a ser el primero o el segundo en el reino temporal de Cristo. La palabra del Señor de hoy nos quiere enseñar una cosa importante y que no tenemos, vuelvo a decir, que centrarnos en estos ejemplos. Nos ayudan a comprender el tema de qué resistencia tenemos al fracaso. Por ejemplo, evidentemente que Santiago y Juan no tienen ninguna resistencia al fracaso porque ante una negativa ya quieren destruir una ciudad. Y también vemos, dice, mientras iba caminando por ese territorio de Samaria, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde vayas». Y Jesús lo aterriza. A donde vaya, dice: «Mirá que los zorros tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». ¿Te aguantás eso? ¿Te aguantás sin tus cositas? Y dijo a otro: «Sígueme». En este caso es Jesús que invita a alguien a seguirlo. Y ese responde: «Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Y Jesús le dice: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». ¿Qué le está diciendo este señor? ¿Que no se ocupe del Padre? No, si el cuarto mandamiento sigue vigente. Y dice Jesús que ni una coma ni una i de la ley deberá dejar de ser cumplida. Inclusive se queja por una costumbre judía que uno podía confiar los bienes después de muertos al templo y entonces con esos bienes no se podía ayudar a los padres. Y Jesús se los echa en cara: «Hipócrita, ustedes confían los bienes al templo y después sus padres tienen una necesidad y no se lo dan». Evidentemente que no va por acá, pero si el Señor te sigue, hacele caso. Como muchas veces también cuando había muchas vocaciones, que iban muchas mujeres también a los conventos, tanto de vida activa como de clausura,
muchas veces se tenía miedo los padres y lloraban, uy, mi hija se fue de monja, y después cuando se enfermaba el papá o la mamá, ¿quién atendía a papá o a mamá? ¿Los hermanos casados o la monjita? La monjita atendía después a los papás. Por eso, cuando uno da realmente su vida al Señor, no quita nada, y menos algo tan esencial como el cuidado de los padres, ¿no? Y el último ejemplo, le dijo, te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Y esto es lo que hace conexión con la primera lectura, que ya la vimos entre semana, la vocación de Eliseo. Está terminando Elías su tiempo en la tierra y el Señor le dice, búscate un sucesor. Y encuentra a Eliseo. Elías es menos exigente que Jesús, pero ve que Eliseo es más decidido que estos que se ha encontrado Jesús en el camino. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo elige Elías? ¿Se acuerdan? Le tira el manto encima y le propone, el Señor quiere que me siga. ¿Y qué hace Eliseo? Le dice, déjame despedirme de los míos. Va, se despide de él y cuando vuelve ofrece los animales del trabajo, los ofrece en sacrificio a Dios, rompe y quema los arados y sigue. Sigue su camino con Elías para luego sucederlo en la profecía. Es decir, cruza el puente y para no tener tentaciones rompe el puente para no volver atrás. Cosa que los discípulos no hacen, porque en el Evangelio se dice, lo dejamos todo y te seguimos. No, lo dejamos no, lo guardamos. Porque acuérdense que nos cuenta Juan, y lo sabe de primera mano porque estaba él entre el grupo, que en ese día y medio de que Jesús llevaba resucitado, no sabían qué hacer y habían sacado los barquitos y las redes y estaban pescando. O sea que no habían dejado como Eliseo, sino que habían guardado todo. Por eso la libertad. Y la segunda lectura, Pablo nos habla precisamente de la libertad. Una libertad que no tiene que ser pretexto para, yo soy muy sincero, entonces voy a una reunión y digo una cosa para arruinar la reunión. O peor todavía, me encarnizo con alguien, como dice, pero si ustedes están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Y eso a veces es un comentario malicioso, no digamos de trabajo, porque trabajo hay otras responsabilidades y tenemos que cuidar el trabajo, sobre todo en épocas que escasea, lamentablemente, ¿no? Pero, por ejemplo, en las parroquias o en algún comedor, en algún servicio público, que hay tipo voluntariado, ¿no? Entonces una persona va al voluntariado, no cumple, quiere hacer lo que le parece, y claro, después el que está a cargo de eso, sea un cura, un religioso, lo que fuera, cambia y busca una persona que cumpla. También esto se podría aplicar al trabajo, pero no me quiero meter en el ejemplo que exceda lo que quiero explicar. Entonces uno cambia y muchas veces, fíjense el juicio cómo está, ¿por qué lo cambió? Está acomodada, ¿por qué esta persona está en todos lados? Y porque la otra no cumplió, pero el que está encargado no le puede decir, mira, la otra es un inútil. No, a ver, no debería, posiblemente haya alguien que lo haga, pero si no, estamos en esta dinámica, ¿no?, del juicio, del mordernos, y ni que hablar si fuera un trabajo, porque inclusive hay armas legales que se podrían tomar. Por eso digo que no quiero complicar el asunto. Pero cuando el Señor nos llama a algo, si lo hacemos libremente, si no nos obligaron, tenemos que aceptarlo libremente. Esto está en el trasfondo de estas vocaciones lamentablemente fallidas. Tal vez por eso no toman nombre, no tienen nombre para que se puedan aplicar en la vida concreta de las comunidades y de la Iglesia para hacer un análisis. ¿Por qué vengo? ¿Por qué tomo tal o cual compromiso? ¿Qué motiva la fe? ¿Qué estoy buscando? Y para terminar, dice el Evangelio, cuando estaba por cumplirse el tiempo, gemeras, dice en griego, los días, se estaban consumiendo los días y Jesús tiene que elevarse al cielo. La elevación al cielo de Jesús es la entrega, la muerte en cruz por nosotros. Dice, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Podría una traducción así más figurada, pero literal, podría ser, Jesús endureció el rostro y fue a Jerusalén.
sabiendo lo que le espera. Esta es la segunda sección, comenzamos al final del capítulo 9 del Evangelio de Lucas, donde Lucas cuenta con detalle esa última subida a Jerusalén. Vamos a tratar nosotros también de ser decididos, aunque tengamos que subir a Jerusalén, y en Jerusalén algún problema podemos tener también. La decisión, Jesús conocía su misión, sabía su misión. Y nosotros también, cuando hacemos algo, queremos hacerlo con libertad, no obligados, porque el obligado no sirve. Sobre todo si es libre, eso tiene que ser una consciente entrega. Y bueno, el pitido me informa que tengo que terminar en este domingo, que es bastante frío. Los felicito por lo valientes. Vamos a encomendar nuestra vida al Señor. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen, como hacemos siempre después de cada homilía, que ella nos acompañe en el camino de la fidelidad y del seguimiento de Jesús. Y que si decimos que sí, que sea un sí libre. Y que ese sí y la libertad que tenemos nos sirva para que después despellejemos al hermano, con o sin razón. No despellejemos al hermano, sino que continuemos nuestro camino, sigamos adelante y ofrendemos como Jesús nuestra vida por amor a Dios y por amor del prójimo. Ponemos en el altar todas nuestras necesidades y nuestras intenciones. Que así sea.